días a todos, estimados amigos, estimados ciudadanos, estimados seguidores de este canal con mucha energía. Me refiero también dentro de todos estos seguidores a los alumnos, a los profesionales jóvenes, a las amas de casa, a los vecinos, a tantos ciudadanos que queremos el bien para nuestro país, para nuestra sociedad. En el canal con mucha energía seguimos con la intención, con el objetivo de presentar temas que son importantes para el país, son importantes también para poder lograr eh, llevar alternativas de solución a problemas que en el mundo de la energía eh, existen, cada vez se hacen más, a veces algunos más complejos, y en esta oportunidad queremos referirnos a, por ejemplo, la conflictividad que puede traer proyectos a una comunidad. O a lo mejor me he expresado mal, ya nuestra invitada especial de hoy lo va a mejor decir, porque queremos hablar en este episodio de sostenibilidad, de gestión social, de responsabilidad social, de prevención frente a conflictos, de poder contribuir con conceptos, con propuestas, para que los proyectos vinculados a la energía, puedan seguir teniendo el camino más ágil en cuanto, por ejemplo, a la permisología o en cuanto, por ejemplo, a la comprensión o al diálogo que se necesitan entre los involucrados para su desarrollo, para el desarrollo de estos grandes proyectos o también de los pequeños proyectos. Con nosotros en nuestro estudio se encuentra una ingeniera agrónoma. Ella nos va a explicar por qué le apasionó también la carrera de ingeniería. Con nosotros en el estudio se encuentra Fabiola Herrera. Muy buenas noches, Fabiola. Muy buenos días, perdón, Fabiola. Encantado de tenerte en el programa. Roberto, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy buenos días con todos ustedes, esperando que se encuentren bien. Mi nombre es Fabiola Herrera, yo soy ingeniera agrónoma de formación. Bueno, para contarles un poco de mí, yo nací en Huancayo, Ah, caramba, mi paisana. así es. Muy bien. Estudié en el Colegio Andino, la primaria y la secundaria. Y bueno, después de eso vine a hacer la carrera de agronomía a la Universidad Nacional Agraria La Molina, pero en el camino me encontré con los temas sociales, naciendo esto a partir de la formación que se hace a los pequeños agricultores, ¿no? Es ahí que empiezo a tomar contacto con este curso tan bonito que es extensión agrícola, donde empiezo ya a tener, digamos, mucho más contacto con la realidad nacional, con los agricultores, y me empieza a gustar mucho este tema el tema social, el tema de la responsabilidad social que ya va a ir creciendo a lo largo de los años y se va a ir desarrollando más como concepto. Y bueno, me enamoré del sector eléctrico, es donde empecé a hacer mis primeras prácticas. Y en ese momento, todavía se llamaba EDGEL, y ahí empecé, trabajando en temas de responsabilidad social. Y bueno, en el camino fui conociendo un poco más, se desarrolló un poco más, digamos, el concepto, las estrategias, las técnicas, pasé de responsabilidad social a relaciones con la comunidad. Y bueno, tuve un paso por algunas empresas del sector muy importantes que me enseñaron muchísimo. Tuve líderes A1 que también me ayudaron a formarme en este camino de la sostenibilidad, de las relaciones comunitarias y que hoy en día, digamos, ya aplico en la gestión diaria que hago y también puedo compartir este conocimiento, estas experiencias con mis alumnos de la universidad, con los que siempre estamos conversando acerca de los temas sociales y cómo podemos darle no solamente la agilidad en la resolución cuando hay algunos temas de conflicto, sino cómo podemos potenciar a las comunidades, cómo podemos ayudarlos a desarrollar programas y cómo podemos, desde la gestión social, porque muchos de mis alumnos son ingenieros ambientales,
cómo desde lo social podemos impactar en lo ambiental. Qué interesante. Y bueno, yo creo que voy a tener una batería de preguntas, estimada Fabiola, porque este tipo de conceptos, por lo menos en el rubro donde yo me he desarrollado, si bien es cierto, sé de algunos aspectos e hitos importantes de esta materia, pero digamos, mi audiencia, esperemos que ahora con tu presencia tengamos otra audiencia mayor, o sea, digamos, profesionales distintos a los que todavía hemos estado todavía con las materias suyas repasando en estos episodios. Y lo digo ¿por qué? Porque primero, por ejemplo, quisiera repasar contigo el concepto de sostenibilidad. Cuando en algún momento también, porque ambos somos académicos, hemos estado frente a los alumnos, y a alguien se le ocurre y pregunta, ¿no? Por ejemplo, profesor, ¿y qué significa la sostenibilidad? Y bueno, en algún momento, bueno, uno desprevenido, porque uno no es experto en algunas cosas, dice, ah, ya, no te preocupes, la próxima clase yo te respondo. Entonces, me puse a investigar y entonces vi que el término se acuñó en Naciones Unidas allá por la década de los 80. ¿Qué significa la sostenibilidad, Fabiola? Bueno, la sostenibilidad, como bien le mencionaste, Roberto, empieza ya a dar, a tener forma a partir de 1987 en Brundtland, ¿no? Y es básicamente cómo nosotros podemos hacer uso de los recursos naturales sin afectar a las generaciones futuras. Ya se empieza a pensar que lo que estábamos haciendo hasta ese momento podía impactar a nuestros jóvenes, que estábamos haciendo quizás un mal uso de los recursos, sobreexplotando el planeta, no teniendo en consideración temas sociales, no teniendo en consideración temas tecnológicos, y ya se empiezan con estas conversaciones profundas acerca de tenemos que cuidar el planeta, la casa donde vivimos, porque no tenemos más, ¿no? Entonces el concepto se empieza a desarrollar, empiezan a haber ya, digamos, muchas más voces que se suman a esto, y hoy en día la sostenibilidad ya no es solamente un concepto, sino es una estrategia de negocio. Y yo creo que si no se alinea la sostenibilidad a la estrategia de negocio y solamente si se hace como que algún tipo de maquillaje para decir soy sostenible porque de repente eh, reciclo algunas cosas o porque hago una donación por Navidad, definitivamente eso no es, ¿no? Sino la sostenibilidad te va a blindar de muchos riesgos que pueda correr el negocio y hoy en día vemos que hay tantos a nivel social, ambiental, reputacional que pueden impactar y que hoy en día pueden hacer incluso fracasar a una empresa que no tiene como parte de su ADN este concepto de sostenibilidad. Mm, mira, y me hace recordar, porque yo tengo ya algunos años en el sector, ya tengo muchos años, creo que yo ya tengo que cambiar de sector, ¿no? Mira, en realidad, antes de que en el Perú nos enteráramos de estos conceptos, si bien es cierto, empieza en el 87, pero recién escalan acá a partir del año 96 aproximadamente, ¿no es cierto? Porque yo me acuerdo que en esas fechas 96, 97, algunos colegas míos comienzan a estudiar algunas maestrías en temas de medio ambiente y ahí refuerzan estos temas. Pero antes, ¿no? Los ingenieros antiguos decían, la sostenibilidad era ver cómo digamos, se logra prosperar un negocio, un modelo de negocio, nada más, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, lograba tener en los sistemas aislados unos, digamos, paneles solares de esos antiguos, ¿no? Em, pero tengo una alta tasa de morosidad, esa alta tasa de morosidad no va a hacer que mi proyecto sea sostenible. Y así se manejaba el concepto de sostenibilidad, pero la sostenibilidad ya después, entra todavía con, aspectos o fundamentos medioambientales y que, digamos, da un giro muy grande, a la visión que se tiene que tener de esto, de tal forma, que, digamos, para muchos propósitos es una causa principal de atención, ¿no es cierto? Es dentro de sus, digamos, objetivos empresariales incluso, ¿no? Y también objetivos de Estado, ¿no? Entonces, qué interesante, Fabiola.
Y, y entonces, ¿a partir de qué año, no? Más o menos, ya, más o menos yo estoy intentando pensar que es a partir del año 96, 97. Pero las empresas comienzan a aplicar esto de la sostenibilidad cuando se comienza a exigir los estudios de impacto ambiental. ¿Cuándo empieza esto? Mira, yo creo que este término de sostenibilidad y este gran concepto ha entrado ya en vigencia en estos últimos años y después de la pandemia, ¿no? Con mayor énfasis, porque antes estábamos hablando de temas, por ejemplo, de responsabilidad social, que creo yo que es uno de los primeros peldaños para llegar a la sostenibilidad, ¿no? Han habido, digamos, como que varias épocas marcadas de diferentes factores, como por ejemplo lo que mencionaste, ¿no? El tema ambiental ha sido uno de los principales en ser tocados y es por eso que muchas empresas comienzan a implementar los sistemas ISOs, ¿no? El ISO 14000, luego se van por los temas de seguridad, ya mirando a la persona, porque este concepto de sostenibilidad abarca personas, comunidades, medio ambiente, y dentro de todo este globo vamos a ver que también es parte el trabajador, y empiezan con los sistemas ya de seguridad, las ollas. Entonces van habiendo ya avances progresivos sobre estos temas, y ya el tema de responsabilidad yo creo que entra mucho, mucho con mucha fuerza y con mucho énfasis en las empresas, ya hacia el 2010, 2012, donde las empresas ya apuestan por la responsabilidad social, empezando por algunas acciones filantrópicas, ¿no? Que no está mal hacerlo, ¿no? Es, digamos, parte del todo de cómo tienes que empezar, digamos, a veces a relacionarte, y ya van entendiendo a la responsabilidad social como algo no solamente filantrópico, sino como aquello que genera desarrollo, ¿no? Recuerdo que en las clases de la maestría de gestión social mencionaban cómo nosotros tenemos que hacer los proyectos es enseñando a pescar y no dando el pescado, ¿no? Entonces va cambiando, va transformándose este concepto, y ya hoy en día, por ejemplo, las empresas no hablamos de responsabilidad social, sino que ya hemos dado el salto a la sostenibilidad, ¿no? Y englobamos todos estos temas de medio ambiente, de seguridad, el trabajador, en la comunidad, el impacto que tiene la empresa y también la transparencia, ¿no? Porque a pesar de que hubieron muchos casos de implementación de sistemas, de ISOs y demás, también se vieron que habían casos de corrupción de precisamente estas empresas que estaban hablando de temas ambientales y sociales, pero que en realidad no había una cultura ética, ¿no? Entonces, ahora la sostenibilidad engloba todo ese tema de gobernanza, cómo nosotros somos transparentes hacia nuestros stakeholders, cómo mostramos los resultados, y creo que hoy en día hay una compenetración de estos tres factores y estamos avanzando mucho más fuerte. Es más, la sociedad ya ha tomado conciencia. Ya hay mucho mayor conocimiento de estos temas, ya no es un tema que solamente sea moda, como dicen algunos, sino que también el ciudadano de a pie se ha dado cuenta de que si nosotros, como ciudadanos, no cambiamos, no exigimos esos cambios, nada va a cambiar y vamos a seguir, deteriorando el planeta, ¿no? Mm, qué interesante, digamos, saber, porque yo también ahorita estoy aprendiendo, que el concepto abarca muchas dimensiones y se ha vuelto un gran concepto, muy integral de muchos aspectos. Qué bien. Y entonces, mira, en mi pensamiento antiguo, ¿no? Yo estaba siempre relacionando el tema de la sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental, ya no tanto de seguridad o de otros aspectos como has mencionado, sino que, por ejemplo, para respetar los aspectos del medio ambiente, habría que empezar primero por un estudio de impacto ambiental, después por algo que se convirtió en una obligación también allá por el año 2012, que fue el tema esta de la consulta previa, ¿no? Que a lo mejor también nos hablas un poquito de esto, porque al final a veces los que ya están, digamos, involucrados en el mercado, si vamos a hablar de eléctrico, pero puede ser otro tipo de mercado de otra actividad, de hidrocarburos, minería, etcétera,
Se preocupan básicamente porque todos los permisos ya estén al día como para empezar o iniciar, digamos, el desarrollo del proyecto. Ese es su principal objetivo, y entonces para llegar ahí hay que hacer lo que sea necesario. Pero no había significado solamente eso, ¿no? No solamente solo son permisos, sino también es un poco integrar a la comunidad con otros aspectos para que, digamos, ya el conjunto sea, como dices, sostenible, ¿no? La sostenibilidad. Y entonces, Fabiola, desde esa óptica, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar acerca de estos sistemas de estudio de impacto ambiental, consulta previa, que fue una exigencia de la OIT, ¿no? Con su resolución 169? Y ¿cómo vamos en ese aspecto? ¿Y qué experiencias te traen esto? Porque hasta donde tengo entendido, y esto ya es lo último que supe, ya cuando yo, digamos, por el año 2013, dejé de ser autoridad, que el SENACE iba a asumir algunas funciones de esta naturaleza. Mira, yo creo que el Estado ha dado grandes pasos y junto con él la empresa privada. Uno de los principales, digamos, cuellos de botella que existían en los temas de estudio de impacto ambiental era la participación ciudadana, ¿no? Porque cuando se iniciaron estos mecanismos no existía la participación de la población, sino es que simplemente llegaba el empresario, y esto lo digo hace mucho tiempo atrás, y le informaba a la población: oye, vengo a hacer mi proyecto. Y eso le estaba generando conflictos, no solamente al empresario, sino al Estado, ¿no? Y después de estas experiencias que se tuvieron, porque fueron estas primeras experiencias en minería, los demás sectores aprendimos cómo teníamos que hacer las cosas y el Estado también. Y es ahí que ya se implementan todos estos procesos de participación ciudadana que acompañan los estudios de impacto ambiental y que le permite a la población poder conocer sobre el proyecto, ¿no? Entonces, en esos talleres, en estas audiencias y en los mecanismos complementarios, como pueden ser los promotores, los buzones y otros mecanismos que implementa el titular, la población ya se involucra con el proyecto. Y eso es lo más importante, porque cuando la comunicación es oportuna, tú vas a minimizar los riesgos de poder tener cualquier conflicto social. Es más, hay muchas empresas que suelen incluso, a pesar de no tener aprobado el estudio de impacto ambiental todavía, y previa a los talleres y previa a los mecanismos de participación ciudadana, que implementan planes de ingreso a las localidades. ¿Y esto por qué? Porque saben y conocen que la relación se tiene que construir y tienes que construir confianza, ¿no? Hace mucho tiempo atrás, cuando tuve la oportunidad de trabajar en Statcra, iniciamos este proceso de ingresar a las comunidades sin antes tener aprobados los estudios de impacto ambiental, porque nuestro interés en ese momento era lograr la aceptación del proyecto, informar a la población y que la población sienta que éramos cercanos, porque eso es lo más importante en un proyecto: generar cercanía, generar confianza, y que cuando vayan al taller ya las personas entiendan cómo en realidad es el proyecto, ¿no? Y para esto nosotros tuvimos procesos de comunicación muy cercanos, procesos de relacionamiento, y creo que es así como realmente funcionan los proyectos. Y es así como debemos trabajar, ¿no? Con información clara, con información a tiempo, con una relación cercana, y también enseñándole a la población que los proyectos eléctricos no son proyectos complicados, ¿no? Como a veces muchos tienen en la cabeza el poblador de a pie, que van a ser proyectos que te van a impactar, que te van a generar enfermedades y cosas, pero yo creo que al final, cuando ya ellos van conociendo, les vas explicando, se van adentrando un poco ya en estos proyectos, o incluso si tienes la posibilidad de llevar a los pobladores, a un grupo, a hacer una pasantía y conocen una central, ven cómo funcionan, conversan con los que ya son parte del proceso, ellos se van a dar cuenta que un proyecto de energía es un proyecto amigable, que es un proyecto cercano y que es un proyecto que al final va a ayudar a que la población pueda desarrollarse, porque siempre la empresa va a ser un aliado en este proceso de desarrollo, ¿no? Es como siempre, por lo menos a mí,
de la experiencia que tengo, me ha gustado hacer las cosas. No somos, digamos, la solución, los que estamos del lado de la empresa, pero sí somos un aliado muy importante para acercarte de repente al Estado, para ayudarte a apalancar recursos y para poder crecer juntos, porque estos proyectos son de larga data, ¿no? O sea, podemos ver el caso, Van a convivir claro, vamos a convivir más de 50 o 60 años, entonces hay que construir una relación de larga data. de larga data, correcto. Y allí, no sé qué opinas de esta mi apreciación, por ejemplo, porque también nosotros hemos tenido un punto de inflexión después de la reforma del sector, cuando antes pues teníamos a una empresa matriz que centralizaba todo, que era Electroperú, ¿no es cierto? Con Electrolima, que después pasó a ser EDG, pero que estas empresas que eran del Estado y han estado casi como 20 años siendo parte del Estado, ¿no? Porque si nos remontamos del 9.2 al 8.2 y a unos 10 años atrás, eran casi como 20 años que han estado bajo un régimen de leyes estatales. Y entonces yo presumo, solamente presumo, ¿no? Que antes había una especie de presencia del Estado, o sea, es decir, a donde llegaba la empresa, el ciudadano de a pie, ¿no? El comunero, el que vive en una estancia, en un distrito, ¿no? De un caserío, decían, ahí llega el Estado. Pero cuando cambia la figura de que ya no es el Estado, sino ya viene un privado, el comunero como que también se entera que ya no es el Estado, sino es un privado. Entonces me parece que digamos, tal vez, yo no voy a decir que uno pues puede hablar muchas cosas y ser general después de las cosas, después de la guerra, pero me parece que desde el inicio de la reforma y hasta cuando comienzan a haber mucha conflictividad, y no necesariamente en el sector eléctrico, me parece que el Estado un poco descuidó también su rol de estar ahí presente, no sé, pero ya después vinieron las técnicas que tú nos has comentado muy bien, como para poder tener un acercamiento, diálogos, pero no sé cuánto podría colaborar, digamos que el ciudadano de a pie comprenda que ya no es el Estado, que es el Estado es ahora subsidiario y que más bien las otras empresas privadas tienen digamos, la obligación o digamos la función de poder desarrollar ese tipo de infraestructura para el servicio, ¿no? Y para el beneficio de la sociedad. No sé qué te parece esa apreciación. ¿Hay necesidad de una presencia del Estado adicional? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque en realidad es el Estado el que le tiene que dar las condiciones al que invierte en la zona para que pueda desarrollar el proyecto de manera amigable, vamos a decirlo así, ¿no? Que pueda cumplir con sus plazos, con el tiempo, con el cronograma que ha establecido. Y creo que el Estado podría volverse un aliado mucho más cercano en ciertos momentos, porque hay momentos en los que sí, el Estado, lamentablemente, porque no tiene la logística, que es lo que yo creo que muchas veces falta, no llega hasta los lugares donde se desarrollan los proyectos. Entonces, hay una ausencia, eh, vamos a decirle parcial del Estado en estas zonas, y eso puede llegar a complicar la relación que puedes tener con la población. Entonces, si hay una mayor presencia, hay una mayor participación, hay un involucramiento temprano desde un acompañamiento, podríamos evitarnos todos los conflictos sociales que hoy en día tenemos. Porque muchos de estos conflictos pueden iniciar por un pedido que puede ser, digamos, ambiental o de afectación ambiental, pero que cuando tú vas al fondo del conflicto, no necesariamente es ambiental, sino que hay muchos pedidos detrás de este tema ambiental. Falta de acceso a trabajo, falta de carreteras, mm, falta de vías de comunicación, medios de comunicación, de que no tienen una antena de teléfono. Entonces, yo creo que acá el Estado puede hacer mucho más. Ya estamos en una capacidad en la que nuestro Estado también cuenta con profesionales que ya son calificados, que, digamos, tienen la tecnocracia y la meritocracia suficiente para haber llegado al puesto en el que están y poder ayudar y trabajar de la mano con el privado.
Entonces, es un espacio que nos queda, a ambos para poder, trabajarlo de repente mucho de mu con mucha más cercanía, ¿no? Porque sí siento que en algunos casos estamos un poco separados, pero no porque del lado de la empresa no se quiera juntar con el Estado, sino porque hay mucho temor, ¿no? De ambos lados, creo, y deberíamos tener espacios para conversar, para dialogar, para hacer que la relación sea mucho más fluida y que el intercambio de información precisamente nos ayude a desarrollar un espacio de paz, de buena convivencia y finalmente también nos ayude a conversar de aquellos dolores que podemos tener mutuamente, ¿no? Y hay cosas que desde el privado pueden ayudar al Estado a que se puedan desarrollar, por ejemplo, proyectos, ¿no? Hay un caso, por ejemplo, de que se requieren, por ejemplo, expedientes técnicos que el Estado muchas veces no cuenta con los consultores o la experiencia para hacerlas, que sí lo puede hacer el privado, que puede ayudarte con ese expediente técnico y tu Estado puedes tener los fondos para construir esa infraestructura que pueda hacer falta. Y lo que sí ha acercado mucho, digamos, a la relación Estado-comunidad han sido estas obras por impuestos que hoy en día está promoviendo Proinversión, que es un mecanismo muy bueno que realmente hace que que el impuesto, que el dinero llegue a la localidad, ¿no? A través de estas obras, en las cuales sí hay, digamos, un trabajo muy coordinado entre las instituciones estatales y el sector privado. Qué interesante. Y ahí, un poco para complementar un poquito, recuerdo también hace muchos años que había una idea de que Proinversión u otra entidad, ¿no? Tal vez las oficinas o las direcciones afines en los ministerios, de las diversas carteras que hay para estos tipos de proyectos, de diversos tipos de proyectos, podrían adelantar permisologías, digamos, de parte del propio Estado, ¿no? Pero parece que eso, no sé, no prosperó, ¿no? Se quedó, digamos, tal vez como una idea, pero notamos, yo creo que muchos actores notan que hay, digamos, cada vez más entrampamientos por el tema de la de permisología, ¿no? Bueno, es una barrera, digamos, que a los países como nosotros que queremos que las infraestructuras fluyan, tengan menos elementos que traben, pues, a las mismas, ¿no? Y y por otro lado, Fabiola, nos has hablado algunos pequeños casos de éxito allí, pero a lo mejor te vienen a la memoria algunos más, ¿no? Para que nuestra audiencia, sepa, digamos, con un poquito más de claridad, eh, esa labor que hace gestión social, porque hay muchas oficinas en cada ministerio y creo que en la propia PCM hay una coordinadora de conflictos, pero que coordina con las oficinas de gestión social y tienen una labor importante en el, digamos, en el devenir de los proyectos y que logran con su accionar también, digamos, casos de éxito. O sea, yo me recuerdo uno, ¿no? Yo recuerdo el caso, pero esto fue bien sencillo, bien simple, pero parece una anécdota, pero activó también las alarmas en la oficina de gestión social. Recuerdo que durante el proyecto Chaquia, ¿ya? Había una comunidad que quería que que el proyecto no se llame Chaquia, sino se llame, otro nombre, porque la casa de máquinas estaba frente a la comunidad del otro nombre, y entonces empezó el problema, ¿no? Pero se solucionó porque, bueno, la empresa, digamos, optó por, justamente con esas estrategias que tienen de responsabilidad social o de gestión social, generar un espacio de infraestructura muy, digamos, muy moderado, muy discreto, pero que llevaba el nombre de esa otra comunidad y la otra comunidad se sintió identificada y tranquila, ¿no? Y así hay varios casitos de esa índole que a lo mejor nos ilustras brevemente si se puede. Sí, bueno, y yo creo que
Parte de la resolución de estos casitos, como bien lo comenta Roberto, tiene que ver con que cada día los sociales estamos entendiendo más el tema de interculturalidad, estamos entendiendo cuál es la cosmovisión de estas poblaciones a las que llegamos, y eso nos permite establecer estrategias para poder sacar adelante los proyectos sociales, ¿no? Como tú sabes, los equipos de gestión social son diversos y vas a encontrar ingenieros, abogados, sociólogos, antropólogos, que cada vez se están especializando más en poder tener una relación cercana, humana y entender al otro, ¿no? Entonces, en este entendimiento del otro, creo yo que radica el éxito de que en energía tengamos muy pocos conflictos sociales y aquellos conflictos que se han dado han sido solucionados de manera muy rápida o han tenido corta duración, poco impacto y no ha generado, digamos, un retraso significativo en los cronogramas de obra. Entonces, hay casos exitosos, por ejemplo, en la construcción de la central más grande privada que tenemos, que está en Huancavelica. Si bien es cierto, se desató un pequeño conflicto, se pudo atender de manera muy rápida porque se identificó cuál era el tema que estaba generando el conflicto. Se tuvieron mesas de diálogo, se tuvo un acercamiento por parte del Estado, pero también una respuesta muy pronta de la empresa para poder solucionar el tema y poner, digamos, a disposición los recursos para poder salir, digamos, de este conflicto y poder generar nuevamente este espacio de confianza, ¿no? Si bien es cierto, y creo yo, que no hay conflictos grandes en energía, es porque hemos aprendido de la experiencia de nuestros sectores hermanos, ¿no? Hidrocarburos, minería principalmente, que nos acompañan en la sociedad, a hacer bien las cosas, ¿no? Entonces, va por ahí el tema y que se trabaja desde la gestión temprana. Eso es lo que he aprendido y que me gusta mucho en el sector eléctrico, es trabajar la gestión temprana, porque ¿qué entiende la gente por conflictos cuando ya ve en la tele a alguien que está lanzando la piedra? O cuando ya O están bloqueando una quemando el carretera. campamento, Claro, o bloqueando algo, ¿no? claro. Pero si tú atiendes ese pequeño problema que puede detonar en una piedra tirada, es ahí donde tienes que trabajar. ¿Qué es aquello que le puede estar incomodando a la población? Entonces, si tú tienes un proceso de relacionamiento comunitario permanente y no solamente una visita médica, vas a entender qué es lo que está pasando a la población. Cuando logras entender, cuando logras gestionar a tiempo, cuando logras identificar quiénes son esos tus actores que por ahí pueden tener una molestia o de repente no es una molestia, sino puede ser incluso hasta un tema político y actúas de manera temprana, haces que ese conflicto no escale, sino que lo manejas en el momento que lo tienes que hacer. Porque los conflictos sociales se manejan desde que suena esa pequeña campanita que te dice, acá hay un malestar de la población, acá hay un malestar del dirigente, atención, atención, porque esto puede crecer. Entonces, yo creo que ahí radica principalmente el éxito de la gestión de los conflictos. ¿Por qué crees, y yo también creo, ¿no?, que que las actividades, vinculadas a los rubros de minería, sobre todo más minería, hidrocarburos, más minería, son más sensibles? Bueno, en realidad los impactos son más visibles en minería e hidrocarburos, ¿no? En cambio, en energía, la fase más complicada y compleja es la fase constructiva. Cuando operas tu central es, digamos, ya como que una fase controlada donde tus impactos son muy pequeños, a diferencia de minería, donde vas a ver los impactos por más que estos sean mitigados y tengan todas las medidas, pero son Permanentemente, visibles visibles y permanentemente y permanentes. permanentemente. Ese es el detalle, ¿no? La gran diferencia entre energía, minería e hidrocarburos. Pero yo le sumaría también, me parece, ¿no?, una especie cada vez más, estamos trayendo a cotación aspectos ya también políticos y ahora último geopolíticos, ¿no? Porque, por ejemplo,
Ya las redes, y este es un podcast, ¿no? Puede verse en la China, puede verse en todos lados, y estamos cada vez más enterándonos, y nosotros, no solamente nosotros, sino también las comunidades, de cosas que, por ejemplo, pueden estar sucediendo bien, por ejemplo, en Australia, por decirlo, ¿no? Y no se están replicando acá en Perú, siendo ambos, digamos, países de características parecidas para el tema minero, por ejemplo. Y entonces, donde alguien puede políticamente aprovechar esa situación y generar, digamos, un conflicto, no quiero ya decir generar conflicto, pero generar una pequeña distorsión del mensaje o generar desinformación, que es uno de los riesgos también más habituales en estos tiempos, ¿no? La desinformación. Entonces, hay un componente también ahí que es de alto riesgo, ¿no? Entonces, ¿cómo la expertise de los que atienden este tipo de conflictos también saben tratar estos temas álgidos, ¿no? Por ejemplo, Conga es un caso emblemático, ¿no? Y muchos por ahí hemos escuchado que hubieron muchos infiltrados también en Conga porque el Perú no podía ser tan competitivo como otros. ¿Es algo así? ¿Puede llegarse a esos extremos? Por supuesto, y en realidad va a depender también de intereses de nuestros países vecinos, Claro. sobre todo de aquellos que producen Sí, pues porque es una competencia finalmente, ¿no? Entonces, Es un negocio, perdón, es un mercado y en los mercados la competencia siempre está latente, es como una selva. es como una selva. Bien, bien. Coméntanos, Fabiola, aprovechando un poco tu experiencia, ¿no es cierto? Eh, en lo que significa, digamos, al final para una, para la sociedad, para un ama de casa, para un alumno joven que quiere entender, digamos, estos conceptos. ¿Cómo podrías, de alguna manera, resumir lo importante que es para digamos, no solamente el desarrollo de los proyectos, ¿no? Sino para que haya tal vez una especie de tranquilidad en la sociedad? La sociedad está bastante convulsionada, ¿no? En costa, sierra y selva por muchos problemas. Y esto, claro, tú ahorita hemos estado hablando mucho del enfoque de la empresa con sus responsabilidad social y todo ello, pero muchas personas, muchos alumnos, muchos estudiantes están queriendo estudiar algo, ¿no? Quieren formarse en algo, y cómo tú atraerías, la atención de esas, de esos nuevos alumnos tuyos, De las nuevas de las nuevas generaciones. generaciones. Mira, yo creo que hoy en día las nuevas generaciones ya tienen el chip social, ya tienen el chip de la sostenibilidad y ya cuando tú escuchas, por ejemplo, a un niño del colegio, ¿no? Un chico del colegio que sale, ya te habla de cuidar el medio ambiente, te habla papá, mamá, tenemos que reciclar. Es más, o sea, creo yo que hoy en día este tema ya se está tratando desde incluso los más pequeños, ¿no? Que ya vienen a la casa con ese mensaje de no tires los papeles, hay que cuidar el planeta, hay que cuidarlo. Y una de las carreras más bonitas que nos puede ayudar a comprender este tema es la ingeniería ambiental. eh, y lo digo porque son los ingenieros ambientales quien hoy en día estudian los temas precisamente de nuestro ambiente, cómo cuidarlo, cómo proponer nueva tecnología, pero están muy ligados a los temas sociales. Y tienen todo el conocimiento para poder prevenir y para poder trabajar también este tema de conflictividad. Yo particularmente dicto un curso en la carrera de ingeniería ambiental, por eso me animo a decir que los ingenieros ambientales tienen toda esta, digamos, toda esta posibilidad de desarrollar eh, relaciones de largo plazo, no solamente con el ambiente, sino con la sociedad, y todas aquellas carreras de ciencias naturales que también tienen impacto con la sociedad. Y es más, o sea, cualquier carrera, cualquier persona, cualquier chico en la universidad que estudió derecho, sociología, antropología, ingeniería industrial, hay de todo siempre que tengan la vocación y el servicio
para cuidar el planeta, para tender puentes entre las personas que tengan la facilidad de comunicación, pueden y están absolutamente capacitados para poder, incursionar en el gran mundo de la sostenibilidad. Eh, Algunas preguntas sueltas, ¿no? Rapiditas nomás, Fabiola. Por ejemplo, delante hemos hablado un poco de la importancia de la presencia del Estado, ¿no? Y muchas veces yo me hice la pregunta y los ingenieros de antaño también nos hacían a nosotros como tomándonos un examen la pregunta y decían, a ver Roberto, ¿qué es más importante? ¿Que llegue primero la carretera o que llegue primero la posta médica o, o que llegue primero las telecomunicaciones a una comunidad X? Y yo pues pensando que con la carretera ya llega todo, ¿no? Primero. Y él decía, no, no, no. Entonces, pero al final era una pregunta media disfrazada de estos colegas, de este ingeniero, porque en el fondo lo que quería él decirme, si es que me daba cuenta, es que si las carteras o los ministerios encargados de brindarle esas facilidades a los ciudadanos, que no es Lima, sino son las regiones, coordinan o no coordinan. Por ejemplo, en tu experiencia, ¿has visto que hayan habido coordinaciones entre ellos? Es bien difícil. Yo pienso que sigue siendo bien difícil esas coordinaciones, incluso hasta tienen a veces hasta puntos de vista distintos algunos funcionarios. ¿Cuál es tu experiencia en ese aspecto? Sí, lamentablemente seguimos con esas dificultades, pero yo creo que hoy en día, como hay mucho más hay mucha gente joven que está entrando al Estado, ya está rompiendo un poco ese tema, ¿no? De no conversar entre los otros. Entonces, como te decía, yo creo que hay una tarea de poder sentarnos y poder hablar, porque el problema es que no hablamos. El problema es que, no nos comunicamos, y creo que en el Estado pasa más. Yo no trabajo en el Estado, pero es como que lo que siento, lo que siente el ciudadano de pie, que, por ejemplo, a veces el Ministerio de Cultura no habla con Educación, a pesar de que están a pocas cuadras, Y ¿no? están casi Están estrechamente tan vinculados. estrechamente relacionados y no hay una relación muy fluida, pero eso ya pasa también por las cabezas, ¿no? O sea, los que estamos abajo podemos tener toda la voluntad de dialogar, de hacer, de conversar, pero si no hay una articulación verdadera desde los que lideran los ministerios, lamentablemente vamos a seguir así, ¿no? Entonces, hay una tarea pendiente, hay una suerte de tener que empujarlos a dialogar, pero yo creo que se puede lograr en el camino siempre y cuando haya voluntad. Correcto. Y ya es una pregunta más, digamos, vinculada a lo que yo dicto como curso en la Universidad de Ingeniería, es sobre centrales hidroeléctricas. Hace poco, bueno, ya es una noticia de algunos meses atrás, la China ha empezado a construir su central hidroeléctrica más grande que Tres Gargantas, ¿no? Pero claro, sabemos que en los chinos a lo mejor no hay todo lo que estamos hablando, pero debe haber seguramente de algunos espacios de afianzamiento, ¿no? Para muchas cosas. Pero al margen de ello, pregunta a Fabiola, ¿no? O sea, los proyectos de desarrollo de hidroeléctricas, yo considero que el desarrollo de las hidroeléctricas es vital porque, a ver, porque estas pueden regular los cauces, pueden generar una mejor gestión del agua dulce, que va a ser tan escasa seguramente dentro de algunos años, ¿no? Dentro de algunas décadas. Entonces el Estado, yo creo que, no solo el Estado, obviamente, sino en conversación, pues, con todos los que mueven la economía de un país, eh, pueden lograr, se puede llegar a planear afianzamientos. Las empresas privadas han trabajado mucho haciendo afianzamientos de cuencas, ¿no? Bueno, pero al margen de eso, ¿no? Siempre hay ese prurito de que si se va a construir una central hidroeléctrica, como la que está en Huancavelica, podemos decir el nombre, ¿no? Sí, Cerro del Águila, ¿no es cierto? ¿No? Eh, no necesariamente va a haber un conflicto social. O sea, bueno,
se puede manejar esa conflictividad o se puede prevenir muchas cosas. ¿Cuál es tu opinión, por favor? Yo creo que sí, yo creo que sí, pero con un acompañamiento del Estado. Porque, eh, si el Estado no va de la mano con la empresa privada, va a ser muy complicado que la empresa pueda desarrollar proyectos de esta envergadura, como son las centrales hidroeléctricas, porque son proyectos muy grandes, que más o menos tardan entre 4 o 5 años y donde van a ver, digamos, el mayor impacto la población. Si no hay un acompañamiento por parte, por ejemplo, de las oficinas de gestión social, la PCM y otras oficinas más que no solamente ayuden en la prevención y la gestión temprana del conflicto, sino en darle condiciones a la población, porque los conflictos se dan porque le falta algo a la población, porque hay una carencia, ¿no? De servicios, de escuelas, de carreteras y finalmente cuando no se sienten atendidas y tienen al privado, saben que van a lograr la atención. Lamentablemente es así. Directo al grano. Lamentablemente es así, ¿no? Entonces, tiene que haber este acompañamiento y ambas partes tienen que ir juntos. Entonces, ¿se pueden construir centrales hidroeléctricas? Sí, eh, con este acompañamiento, con estrategias, con un trabajo, como te comentaba, desde cero, con la generación de confianza y con el respeto que se le tiene que tener también a la comunidad, ¿no? Sin ver a la comunidad como el enemigo, porque ya con tantos conflictos que se ven, hay muchos que piensan que la comunidad es el enemigo y no es así, sino que los reclamos que tienen son muchas veces por temas de necesidades insatisfechas, como te digo, o de carencias que van a ser mostradas ya en la televisión en la etapa donde reventó el conflicto y no se pudo hacer algo previo, ¿no? Entonces, ¿se puede? Sí. Una de las cosas que veíamos con los chicos del curso es que uno de los problemas a los que pueden enfrentarse los que invierten en centrales hidroeléctricas es que cada vez, como bien mencionas, vamos a tener menos agua, ¿no? El proceso de glaciación está cada vez más acelerado y si tú vas, por ejemplo, a Huaraz, vas a ver que cada vez hay menos nieve, hay menos nevado, hay menos nieve y eso significa menos agua de los aportantes para las centrales, menos agua dulce para el consumo humano, que finalmente podría poner en riesgo una inversión de este tipo, ¿no? Claro. Me has hecho acordar de una última fotografía, porque yo he estudiado en Huaraz, la secundaria. Entonces un amigo ha puesto una fotografía en el grupo WhatsApp que tenemos de un pastoruri hermoso, blanco, donde todavía se esquiaba. Ahora las fotos del pastoruri ya no existen, o sea, de ese pastoruri. No, ya no puedes esquiar ahí. Y finalmente te voy dejando que pienses un minutito en una reflexión final, mi estimado Javiola, para efectos de poder cerrar con broche de oro este episodio. Es distinto a los demás que hemos tenido en el canal. Nosotros hemos hablado de producción, hemos hablado de tecnologías, pero acá nos hemos relacionado con la comunidad, hemos escuchado algún léxico diferente, ¿no es cierto? Gestión social, antropología, ¿no? Etcétera, etcétera, porque también forma parte digamos, es una realidad que forma parte de los desarrollos de los proyectos y de la activa sociedad. Entonces, yo estoy también muy contento y creo que el equipo también de tenerte en el estudio porque eh, estamos ahorita también representando a una universidad que está en el tercer puesto de SUNEDO, en la última, ¿no? En la última top que ha sacado SUNEDO para los efectos de de las universidades privadas, porque enseñamos en la Científica del Sur, Orgullo científico. sí, Orgullo Científica, y muy contento porque te comento, hay un curso de energía solar que lo dicto y que ha salido excelente, ¿ah? Yo les recomiendo a todos hacemos nuestro cherry ahí para, ¿no? Para que se inscriban en las maestrías de medio ambiente, de la Facultad de Medio Ambiente, ¿no es cierto? Muy bien.
Entonces, si les ha gustado este episodio, por favor, suscríbanse al canal, marquen la campanita, vean todo el contenido que está a su disposición y le vamos a pedir a Fabiola su reflexión final. Wow. Bueno, yo creo que hoy en día tenemos que entender a la sostenibilidad como una estrategia de negocios que nos va a ayudar a todos a minimizar cualquier riesgo que puedas tener. Y creo que si la aplicas, vas a tener buenos resultados. La sostenibilidad no es moda, es, digamos, ya algo que está inmerso en este mundo y que ha venido para quedarse con nosotros. Tenemos que cada vez ser más conscientes del cuidado del planeta, de mantener relaciones sanas con nuestros vecinos y de poder ser transparentes en la gestión. Yo creo que estas 3 cosas son fundamentales para poder desarrollar una empresa sólida o un estado sólido y que finalmente nos lleve a mantener, pues, un clima de paz, prosperidad que todos los peruanos deseamos tener y creo que todos los ciudadanos del mundo deseamos tener. Muchas gracias, Fabiola. Y con nosotros, hasta otra oportunidad, en su canal con mucha energía, llevándonos el concepto de la sostenibilidad. No podemos afectar la satisfacción que van a poder desarrollar las generaciones del futuro, explotando los propios recursos que siempre van a existir. Entonces, desde ahora tenemos que preocuparnos por estos conceptos y ser responsables, pues, en todo lo que, digamos, en el día a día de lo que significa nuestro paso también por nuestras actividades cotidianas. Nos despedimos con mucha energía, suscríbanse al canal, están invitados a compartir nuestros episodios con todo el público posible. Muchas gracias, con mucha energía.